¿Qué tal, amados hermanos, familia? Es un gusto poderles ver, saludar por este medio y agradecer a Dios una vez más porque podemos compartir su palabra con ustedes. Traemos esta palabra que Dios nos ha dado, la cual pues viene a cubrir esas necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Yo creo indiscutiblemente que el Señor tiene algo muy especial para ti hoy en este día y por tanto te invito para que abras tu corazón, para que abras tus oídos, tu mente y esta palabra que vas a recibir sea de mucha bendición para ti. Cierra tus ojos y vamos a hacer una breve oración. Padre, en esta hora te agradecemos por estos momentos, por este tiempo que nos das. Podemos abrir tu palabra, Señor, escudriñarla. Y como tú nos dices, esta nos guiará a toda verdad. Eres tú, Señor, que por medio de estas enseñanzas nos llevas en el camino de la vida y de la verdad. Gracias por ello. Por los que escuchan, Señor, yo quiero pedirte, por aquellos que tienen necesidad, quiero también ponerlos en tus manos. Por aquellos que están enfermos, Señor, también pedirte que tú les sanes. Y que todos juntos en esta hora podamos ser bendecidos con este mensaje, con estas palabras, que sean alimento espiritual para nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, este mes estamos tocando el tema del perdón. Y hemos escuchado ya algunas prédicas con relación a esto y vamos viendo lo extenso que es este tema que el Señor quiere que como familia, como iglesia toquemos. Y yo creo que en el transcurso de nuestros años, de nuestro vivir, seas un joven, seas un adulto, inclusive un niño, un adolescente o un niño, o un adulto mayor, en el transcurso de todos los años que hemos podido vivir, nos hemos encontrado con situaciones como esta. Pedir perdón o ser perdonados. Hemos estado, tal vez, sin duda alguna, quiero pensar que hemos estado en ambas partes, en ambos lados. En el lado donde hemos ofendido a alguien o le hemos faltado a alguien o hemos decepcionado a alguien o hemos hecho algo mal en contra de alguien y hemos estado de ese lado en el cual tenemos la necesidad y el deber de pedir perdón, de solicitar la misericordia, la comprensión y pedir perdón por el error que hemos cometido o por la falta que se ha cometido o por el pecado que se ha cometido. Y en otras ocasiones estamos del otro lado, donde pues nos han faltado al respeto, tal vez nos han ofendido, nos han decepcionado, nos han defraudado, y estas personas que han cometido esos actos en nuestra contra, pues tienen el deber y la obligación pues de pedirnos perdón. Y tenemos nosotros, como lo vamos a ir viendo en la palabra del Señor, el deber y la obligación de dar y otorgar ese perdón. Pero indudablemente hemos estado en ambos lados. Es como, yo me lo imaginaba cuando estaba yo preparando este tema como un sube y baja, ¿no? A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, y subimos y bajamos, pero nos vemos involucrados en nuestra vida en situaciones de este tipo. La pregunta en este momento sería, ¿tú de qué lado te encuentras ahora? ¿Estás del lado donde tienes la necesidad y la obligación y el deber de pedir perdón? ¿O estás del lado donde estás esperando que alguien se disculpe? Porque pues es lo menos que puede hacer una persona cuando ofende o cuando comete una falta o comete un pecado. Lo menos que puede hacer es pedir una disculpa, pedir perdón. Pero bueno, ¿de qué lado estás? Yo quisiera decirte esto, vas a encontrarte en ambos lados. Y eso nos lleva a veces a cometer errores como personas. Humanamente somos a veces incapaces de entender las cosas que Dios nos da y por eso el Señor no se equivoca cuando Él dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos o no son los de Él. Entonces, a veces como personas, como hombres, como humanidad, queremos que todo el tiempo se nos esté perdonando
los errores que cometemos. Y lamentablemente hay casos donde personas muy continuamente están cometiendo faltas, errores, cometiendo pecado continuamente, y siempre queremos que nos perdonen, que nos disculpen. Y ahorita vamos a ver más adelante exactamente qué es lo que implica el perdonar a una persona. Y queremos, pues, que se nos entienda, que se nos comprenda. Pues entiéndeme, soy humano, soy imperfecto, tiendo a cometer esos errores, pero estoy tratando, estoy luchando, estoy trabajando en ello. Y vuelve a suceder, y vuelve a pasar. Y nos la pasamos de esa manera, y entonces el domingo pasado el Señor nos habló a nuestras mentes, corazones, de una manera directa, y Él nos dijo: es necesario que se arrepientan de los errores, de los pecados que se están cometiendo, que nos arrepintamos, y toda la iglesia, hermanos, presente en ese momento, tuvo que reflexionar al respecto de ese momento de arrepentimiento, y la conclusión es que el arrepentimiento, hermanos, es aquello que da fruto, el no volver a hacer lo malo. Ese es el verdadero arrepentimiento, el no volver a hacer lo malo. Pero bien, queremos que nos disculpen, que nos entiendan, pero luego estamos del otro lado, donde, pues, les decía, se nos ha cometido un agravio, una ofensa, y no queremos perdonar. ¿Cuáles son nuestras expresiones como humanos? Es que eso que hiciste es imperdonable. Eso no tiene perdón. Hay un dicho, lo han mencionado tal vez, un dicho que dice eso, no tiene perdón de Dios, pero es un dicho bastante equivocado, porque Dios es un Dios de misericordia, y es un Dios que ha perdonado tus pecados y ha perdonado mis pecados, y por tanto hemos experimentado y vivido esa bendición de ser perdonados. Y a veces estamos en esa postura. ¿Cómo te voy a perdonar si ya van 2 veces, ya van 3 veces, ya van 4 y no entiendes? Y comenzamos a poner dureza en nuestro corazón. Entendamos, mis hermanos, a veces estamos de un lado y a veces estamos del otro. Y la palabra de Dios nos va a llevar en estos momentos, versículo a versículo, para que entendamos, hermano, la flexibilidad que tenemos que tener al respecto y la manera en la que nos tenemos que conducir respecto al perdón. Porque el tema de hoy se llama el perdón sana corazones. Y quiero decirte algo. Donde hay, hermano, rencor, donde hay odio, donde hay pecado, no hay un corazón sano, hay un corazón enfermo. Y el corazón, hermanos, es la fuente de la vida. Si falla el corazón, falla la vida. Si muere el corazón, muere la persona, muere espiritualmente la persona, humanamente muere la persona. Si el corazón de la iglesia está enfermo y este corazón necesita ser sanado, entonces esa iglesia está tendiendo a ser posible su muerte, su desaparición, a extinguirse. Cuando el corazón falla, cuando el corazón está enfermo, todo está mal. Por tanto, tenemos que entender esas palabras que hoy el Señor nos da. El perdón sana corazones. Cuando el Señor te perdonó, lo vamos a ver adelante, cuando el Señor te perdonó, cuando el Señor extendió sus brazos de misericordia hacia ti y Él perdonó tus pecados y perdonó tus faltas y tus agravios y tu indiferencia, en ese momento el Señor sanó tu corazón fue sanado, fuiste renovado, pasaste de las tinieblas a una luz admirable, pasaste de la muerte a una vida eterna. Entonces, el perdón sana corazones. Vamos a comenzar y vamos a ver 4 puntos hoy con relación a lo que Dios quiere tratar con nosotros. Primero, antes de pasar al primer punto, quiero decirte que Dios desea siempre que vivamos en amor. Dios desea que siempre la iglesia de Dios, las familias que conformamos la iglesia del Señor, vivamos en amor. Que nos perdonemos los unos a los otros. Que caminemos en misericordia. Que vayamos, hermanos, caminando en comprensión. ¿Y cómo podemos, los hijos de Dios, encontrar ese punto, hermanos, en el cual podamos perdonar? A pesar de cualquier situación, podamos otorgar el perdón. Podamos dejar que el corazón de esa persona y mi corazón puedan ser sanados. Porque cuando tú perdonas a una persona, el corazón de esa persona es sanada, pero también tu corazón es sanado. Pero cuando no perdonas, hay enfermedad de odio, de disgusto, hay enfermedad de ira.
y eso va descomponiendo, eso va enfermando tu corazón. ¿Cómo podemos hacer para entonces poder caminar de esta manera? Hacia entender y comprender y vivir el perdón que realmente Dios quiere que apliquemos en nuestras vidas. Primero, el primer punto, tienes que entregarle al Señor toda esa angustia, todo ese dolor. Tienes que entregarle al Señor todas esas cosas que te están afectando para que Él pueda transformarte, para que Él pueda cambiarte, para que Él pueda hacerte una nueva criatura. Entrégale ese dolor al Señor, mi hermano. Si estás de lado, mira, cuando hay problemas, cuando hay ofensas, cuando hay pecado, cuando hay alguien que está defraudando la confianza de una persona, hay dolor de ambas partes. Cuando le faltamos al Señor, se duele el corazón de nuestro Dios. Y nosotros estamos enfermos y necesitados de ese perdón. Y el Señor dice, pon en mí, entrégame a mí todo ese dolor, toda esa angustia y permíteme que yo te transforme. Desde aquí vamos a comenzar a entender esto. El Señor es el que nos va transformando, nos va a cambiar, nos va a hacer ver las cosas de una manera diferente. Mira, perdonar, quiero comentarte esto antes de ir a la primera cita. Perdonar, mi hermano, no quiere decir que tú estés aceptando la ofensa que se está cometiendo en contra tuya. ¿Cómo lo quiero explicar de otra manera? Si alguien te está ofendiendo, si alguien ha defraudado tu confianza, si alguien te está agraviando, el que tú le perdones no quiere decir que tienes que soportar todo el tiempo ese agravio, esa ofensa o ese mal que te están haciendo. Tú debes perdonar, pero también la persona que está cometiendo eso malo para ti o para tu persona o para tu familia debe de entender que no tiene excusa, que está haciendo algo mal y que está haciendo lo malo y por tanto eso malo que está haciendo lo está, hermano, apartando de tu vida, de tu amistad, de tu confianza. Perdonar, hermanos, no es aceptar o excusar el mal que te ha hecho otra persona. Tiene que haber un orden y un entendimiento pleno de que si yo te perdono, tú me perdonas porque yo te estoy agraviando, porque yo te estoy ofendiendo, no es, hermano, una obligación de aquel que perdona mantener esa unidad o esa confianza con aquel que le ha ofendido. Quisiera que entendiéramos esto para que no se prestara para malos entendidos. Yo quiero decirte que si tú has sido ofendido y esa persona te perdona, pero ya no quiere relacionarse contigo, él está en su derecho de hacerlo. El perdonarte no implica que esa relación se mantenga en la misma confianza y en las mismas circunstancias que estaba antes de que tú cometieras ese agravio. Y si a ti te han agraviado, entonces es tu decisión. Si tú quieres que esa relación se mantenga, es tu decisión, pero debes de entender algo. Siempre que una persona se equivoca, eso no nos da otra cosa a entender, sino que esta persona está por padecer o por sufrir consecuencias de acuerdo al mal que ha cometido. ¿Qué dice Efesios 4, 31, 32? Vamos a leer Efesios 4, 31, 32. Quítese. Aquí en este versículo yo quiero decirte, mi hermano, que están dos partes. Las cosas que no debes de tener en tu vida y las cosas que debes de tener en tu vida, en tu corazón como hijo de Dios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos los unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Esta palabra es extraordinaria, es perfecta. ¿Qué debo tener y qué no debo tener? ¿Qué no debo tener? Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Eso es lo que no debo tener. Y cuando, hermano, estamos ofendiendo a una persona,
Le estamos causando esto, amargura, enojo, ira. Estamos tal vez entrando en un término de gritar y estamos tal vez actuando de una forma maliciosa. Y dice el Señor, no tengas eso en tu corazón, ni provoques a tu prójimo a eso, sino más bien tienes que ser buenos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El perdón es una de las cosas, mi amado hermano, familia, es una de las cosas que debe abundar en nuestra iglesia, en nuestra vida, en nuestra familia. Es una de las cosas que no debe de faltar nunca. Donde falta el perdón, falta la sabiduría. Donde falta el perdón, donde no hay perdón, falta la cordura. Donde no hay perdón, hermanos, no estamos siendo buenos, benignos. No estamos siendo perdonadores, no estamos siendo hermanos misericordiosos. El Señor te dice en esta hora, aparta de ti todo lo malo, la amargura, el enojo, la ira, y trae a tu vida bondad, misericordia, perdón. El perdón es algo que tenemos que tener nosotros siempre. Si deseamos que Dios nos perdone, entonces nosotros también debemos perdonar. Si deseamos que Dios nos perdone esos momentos en los cuales cometemos pecado, faltas y somos injustos con otros humanos o también personas, si queremos que nos perdonen porque hemos cometido errores, nosotros necesitamos también saber perdonar y perdonar a aquellos que nos ofenden. Y así oraba el Señor delante de sus discípulos y los enseñaba a orar. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es una lógica extraordinaria y mira, lo manifiesta el Señor Jesús en unas palabras que daba a sus discípulos en ese bello sermón del monte en el capítulo 6 de Mateo, capítulo 14, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué lógica tan sencilla de entender y tan justa. Dios es un Dios de justicia. Por tanto, el Señor te dice, si estás de un lado, perdona. Si estás del otro lado, pide perdón. Porque si tú quieres que Dios perdone tus faltas y tus pecados, tú necesitas perdonar a tu prójimo, a tu hermano. Necesitas perdonar. Pero te decía hace un momento, ¿verdad? Si yo perdono, no quiere decir que todo el tiempo yo esté esperando o esté dispuesto a ser ofendido. Yo perdono, pero tomo, hermanos, la sabiduría de Dios al respecto, que vamos a ver más adelante cuál es el consejo que Dios te da para ello. Pero primero, el primer punto es ese. Entonces, dile al Señor que tú quieres ser perdonado de todos tus pecados cuando tú hayas aprendido a perdonar. Si tú no has aprendido a perdonar, no puedes pedir perdón a Dios por tus faltas y por tus pecados. Dios desea que vivamos en amor. Dios desea que seamos buenas personas. Y como primer punto, entonces, tenemos que entregarle al Señor todo ese dolor, toda esa angustia, y tenemos que permitir que Él cambie todo. Y aquí viene un punto importante que quiero que vayamos entendiendo. Muchas de las veces nosotros queremos cambiar a las personas o nosotros queremos cambiarnos a nosotros mismos y decimos, es que yo sí puedo cambiar porque yo tengo todo lo necesario, el valor, las fuerzas de poder cambiar. Y lo que quiero decirte es que en este momento tú tienes que entregarle a Dios esa angustia, ese dolor que estás pasando, esa necesidad que estás pasando, y tienes que dejar que Él cambie todo. ¿Quién va a cambiar todo? Dios. En este momento puedes declarar con tu boca y decir, Señor, tú eres el que cambia las cosas. Dios, tú eres el que cambia cualquier situación difícil. Tú eres aquel, Señor, que cambia todo. Y puedes cambiar todas las cosas para bien. Tú puedes hacerme una persona que sepa perdonar y pueda sanar los corazones. El Señor puede hacerlo. Perdonar, hermanos,
Te vuelvo a repetir, no es aceptar de por vida el mal que te están haciendo, lo que están haciendo, ni tampoco el que te perdonen a ti implica que te tengan que estar soportando siempre con el mismo problema de ofender, con el mismo problema de faltar al respeto, con el mismo problema de pecar. Eso es algo que tenemos que entender y Dios está tratando ese tema con nosotros hoy en este día, mi hermano y mi amada familia. No podemos todo el tiempo estar pecando, porque entonces nos exponemos a ser apartados de la presencia de Dios. El que Dios nos perdone, hermano, no implica que Él tenga que estar soportando siempre nuestras faltas, nuestros pecados. El que alguien te ofenda y tú lo perdonas de corazón, no quiere decir que tú estés obligado a que Él te siga ofendiendo todo el tiempo. Eso no, eso es un error. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Si yo ofendo a una persona y esa persona me otorga el perdón, yo tengo que luchar y yo tengo que dejarle a Dios todo ese dolor, toda esa angustia para que Él cambie todo y yo no pueda y yo no deba y no siga ofendiendo a esa persona. Esto se da mucho en las parejas, en los hogares, mis hermanos. Hay familias que están pasando por situaciones difíciles, parejas, tal vez noviazgos también, tal vez en tu trabajo, tal vez con tus hijos, pero bueno. Y continuamente se está afectando el uno al otro y se están ofendiendo y piensan que pues tienes la obligación de perdonarme. Y al perdonarme tienes también la obligación de aguantarme y eso son cosas diferentes. Una cosa es que yo te perdone con todo mi corazón, de veras con toda mi sinceridad, que yo te perdone, pero no implica que yo tenga que, o tú tengas que estarme aguantando todo el tiempo. Son dos cosas diferentes, el perdonar y el estar soportando y aguantando las ofensas, son dos cosas muy, muy diferentes. Entonces, cuando alguien te perdone, mi hermano, no vayas a pensar que por tanto, entonces tiene que volver a tener confianza en ti, te la tienes que volver a ganar. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Parejas, esposos, esposas, cuando se ofenden en el hogar, se faltan al respeto, se pierde la fidelidad en el hogar, no creas que porque la pareja te ha perdonado con su corazón, con toda esa misericordia, quieras tú pensar que te tiene que soportar haciendo eso todo el tiempo. Vamos a ver más adelante cómo es que Dios puede sanar eso y restaurar eso. Pero el pecado, hermanos, el pecado siempre trae consecuencias. La persona, hermanos, que te ha hecho daño, o si tú has causado un daño, esta persona tiene que vivir las consecuencias de su mal proceder, las consecuencias de su error. Es algo que no podemos evitar. Dios nos perdona, pero nosotros, hermanos, vamos a vivir las consecuencias de nuestro pecado si no nos arrepentimos y dejamos de cometer ese pecado. Es como un ejemplo que poníamos hace poco tiempo en una consejería. Hay una puerta llena de clavos. Cada clavo es un error que has cometido en tu vida. Cometes un error y pones un clavo en la puerta. Cometes otro error y pones otro clavo en la puerta. Y así sucesivamente hasta que llegues a 20 errores. Y en ese momento tú te arrepientes con todo tu corazón sinceramente y dices, Señor, yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Y el Señor dice, vamos a quitar esos clavos que están dañando tu corazón, que son como agujas que están incrustadas en tu corazón. Y el Señor quita esos clavos por su misericordia y por su amor, pero quedan unas marcas. Esas marcas son las consecuencias de haber hecho las cosas mal. Y tenemos que entender que debemos luchar para que esas marcas vayan desapareciendo. Qué sencillo sería que yo te faltara al respeto, mi hermano. Que yo te insultara, que yo defraudara tu confianza. Y que yo fuera contigo y te dijera, hermano, perdóname. Y que tú me dijeras, yo te perdono, mi hermano, te perdono de todo corazón. Y deseo que Dios te bendiga. ¿Y qué te parecería que yo te dijera, bueno, pues vamos a volver a hacer lo mismo de siempre? Y que tú me dijeras, es que ya no puede ser lo mismo. Yo te he perdonado y te perdono, pero ya no puede ser lo mismo. Y que yo me volviera a irritar y a enojar y a enfurecer. Entonces no estoy entendiendo cuál es mi postura como aquel que ha ofendido. Tienes que estar atento a esto que Dios te va a hablar en este momento, mi hermano. Tú, aquel que ha recibido la ofensa, aquel que ha sido ofendido, aquel que ha sido dañado en su vida, el Señor te dice en esta hora en Proverbios 22:3,
El Señor te dice en esta hora que tengas cuidado con los deseos de tu corazón. El Señor te dice en esta hora que tengas cuidado con la mente, con tus pensamientos. Y te dice en Proverbios 22:3, no digas, yo me vengaré. El Señor te dice, no busques venganza. Espera en Jehová y Él te salvará. Qué importante es entender que el que nos va a llevar, hermanos, al buen camino, a la paz, a la sanidad de nuestro corazón, es el Señor. Él, hermanos, Él nos salvará. Y Él te dice, no busques venganza. Pero es que mira, se llevó todo mi patrimonio. Mira, echó abajo el matrimonio, acabó con la familia. No busques venganza. Mira cómo nos trató por todos estos años y ahora no busques venganza, dice el Señor. Espera en Jehová y Él traerá salvación a tu vida y a la vida de aquel también que te ha ofendido, porque esa es la misericordia del Señor. Incluso, hermano, después de perdonar, después de que me perdonas porque te he ofendido, tú tienes el derecho de pensar las cosas como te decía y esperar un tiempo tal vez para volver a nuestra relación de amistad. En el hogar, en la pareja, se defraudó la fidelidad, se defraudó la confianza. Y la pareja a la cual se ha afectado decide tomar un tiempo, perdonar con todo el corazón, con toda verdad, con toda sinceridad, pero decide tomar un tiempo. El que ha ofendido, el que ha roto ese vínculo de confianza, de fidelidad, tiene que entender que esta persona está en su derecho. Y tal vez se tomarán un tiempo, pero en ese tiempo tienes que decirle al Señor que Él sane, que Él, hermanos, reconforte los corazones de ambas partes. Que Él vaya al corazón de aquel que cometió el error y el Señor sane su corazón porque ha recibido el perdón y ha pedido perdón, y que el Señor sane su corazón, y pasado el tiempo la sabiduría de Dios vendrá a tu vida y entonces tú sabrás si se puede rehacer esa relación de amistad, de amigos, de negocios, de pareja. Esto es bien importante, mi hermano. Esto es bien importante. Tenemos que entender que tenemos que pedir perdón cuando ofendemos, pero hay consecuencias de nuestros errores. Y no podemos obligar a la persona que hemos ofendido a hacer lo que nosotros queremos que haga. Algunas cosas pueden cambiar. Por eso el consejo es este, mi hermano. No te metas en problemas. No hagas cosas malas que parezcan buenas. No defraudes la amistad de tus amigos, no defraudes la confianza de tus hijos. Por favor, no defraudes la confianza y la fidelidad en tu hogar, hermano. No te metas en problemas. No, es que la palabra de Dios dice que debemos de mantenernos juntos siempre. No te metas en problemas. Mejor evita, hermano, eso. Siendo una persona, una mujer, un hombre fiel, respetuoso, íntegro, para que tu corazón siempre sea un corazón sano, saludable. No defraudes a tu socio, no defraudes a tu trabajador, no defraudes a tu país, a tu nación, a tu empresa. Pórtate bien, sé correcto, sé íntegro. Y el Señor te traerá bendición y abundancia a tu vida, hermano. Recuerda esto, si cometemos un error, vienen las consecuencias de ese error. Como punto 2, tenemos que tomar la iniciativa nosotros para encontrar ese momento de perdón, mi hermano. Hay una palabra que yo quiero leer y quiero que la vayamos entendiendo de una manera y de otra, porque a veces estamos de un lado, vuelvo a repetir, y a veces estamos del otro lado. Pero el Señor Jesús siempre nos invitó en su palabra, en sus consejos, en sus enseñanzas, a tomar la iniciativa de perdonar. El ejemplo más grande de perdón del Señor Jesús, hermano, se da en la cruz del Calvario, cuando Él está siendo crucificado, cuando Él está colgado en esa cruz, siendo azotado.
Y él expresa unas palabras de misericordia y dice: Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. No aniquílalos, no extermínalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo creo que si Nicodemo, aquel fariseo que integraba, hermanos, el consejo de los fariseos, escuchó esas palabras en la cruz de Jesús, dijo: este hombre realmente es hijo de Dios, es extraordinaria. Su enseñanza, qué palabras tan poderosas de perdón, siendo crucificado, azotado. Las palabras que él expresó fueron esas: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese ejemplo lo manifestó en el capítulo 5 de Mateo 23, 24. Podemos dar el primer paso, podemos elegir en dar el primer paso, hermanos, para que el corazón sea sanado. Y dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Qué importante es lo que el Señor Jesús nos enseña, hermanos, en esos versículos. Primero, si tú vas a traer tu ofrenda al altar del Señor, pero tienes un agravio con algún hermano, quiero ir primero de un lado. Si tú traes tu ofrenda delante del Señor y ofendiste a alguien y traes un problema, has defraudado a una persona, le has faltado a una persona, has roto el vínculo de la fidelidad, hermanos, con esa persona, entonces el Señor te dice: deja la ofrenda ahí y ve, ponte a cuentas primero. Ve y pide perdón. Ve y pide disculpas por lo que has hecho. Y entonces sí, regresa y ofrece tu ofrenda. Porque si la ofreces sin haber arreglado y corregido y sanado tu corazón, entonces esa ofrenda no va a ser un olor grato. Y el otro lado es que tú vas a traer una ofrenda al Señor, pero alguien te ha agraviado, alguien te ha ofendido, alguien ha roto ese vínculo de fidelidad, alguien te ha maltratado, alguien te ha vituperado y tú no le perdonas, entonces el Señor te dice: no ofrendes. Primero otorga ese perdón en tu corazón. Otorga ese perdón sinceramente. Sana tu corazón y después ofrece tu ofrenda. El Señor quiere que las ofrendas que se ofrecen sean de corazones sanos, de corazones restaurados. Yo no puedo entonces venir y ofrendar a Dios alabanza o venir y ofrendar a Dios, hermanos, mi tiempo, mi servicio, mi ministerio. Si tengo algún agravio con alguna persona, tengo que corregir eso. Tengo que dejar que mi corazón sea sanado y que el de esa persona también sea sanada. Esto quiere decir que entonces estamos eligiendo y dando el primer paso para ser, hermanos, liberados del enojo, para ser libres del enojo y de la amargura y de la ira. Dios quiere bendecirte, hermano. Si tienes algún problema, alguna situación, pide perdón. Y si estás del lado donde tienes que otorgar el perdón, otorga ese perdón con todo tu corazón. Y vamos al punto 3 ya para ir a terminar hacia el punto 4. Lo que el Señor quiere es que nosotros, hermanos, seamos libres, como hace un momento te lo dije. Cuando das el primer paso, el Señor comienza a liberarte de la amargura, comienza a liberarte del rencor, comienza a aligerar tu carga, comienzas a ser una persona realmente diferente, sana, saludable. ¿Cómo es una persona sana y saludable? Es una persona que siempre está activa, alegre, está siempre, hermanos, observando algo, pero cuando estamos enfermos queremos estar en la casa descansando, sentados, porque estoy enfermo, me siento mal, no me siento con ganas de hacer algo. Y el Señor siempre ha querido que tú seas libre de esa amargura, de ese rencor, de esa ira, para que seas una persona sana, libre de todo eso que nos hace daño. En Efesios 2, capítulo 2, versículos 4 y 5 dice así: pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice por ahí entre paréntesis: por gracia sois salvos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor realmente te ha perdonado.
El Señor te ha liberado de esas cargas. El Señor ha sanado tu corazón. Y la pregunta que yo te hago en este momento, mi hermano, en base a esta palabra que acabamos de leer: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos. Te voy a hacer esta pregunta, hermano, y contéstatela, por favor, con toda franqueza y toda sinceridad, con toda la verdad que haya en tu corazón. ¿Has recibido realmente el perdón de Dios? ¿Realmente te sientes perdonado? ¿Realmente sabes si estás dando esos frutos de perdón, de restauración en tu vida? Si tú has pedido a Dios perdón, hermano, por todo eso malo que has hecho, y tienes la plena seguridad de que Dios te ha perdonado, entonces estás en la necesidad de dar frutos, hermano, de que el Señor te ha sanado. Y la siguiente pregunta sería para estar de ambos lados, porque ya estamos de este lado, donde hemos recibido el perdón de Dios en nuestra vida. Y estamos seguros, porque yo creo que estamos seguros plenamente de que el Señor nos ha perdonado y somos salvos. Pero la otra pregunta sería ahora de este lado: ¿has perdonado verdaderamente a aquel que te ha ofendido? ¿Lo has perdonado verdaderamente? ¿Ya no sientes ese enojo, esa ira, ese mal deseo de venganza? ¿Ya no pasa por tu mente, ojalá y te pase lo mismo? ¿Le has perdonado de verdad? Si nosotros, habiendo estado muertos en nuestros pecados, fuimos perdonados y fuimos llamados a esta salvación, y por la gracia de Dios somos salvos. La pregunta entonces es esta. Antes de terminar nuestro tema, es esta pregunta: ¿has perdonado verdaderamente a aquellos que te han ofendido? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está? Reflexionemos, pensemos. Decía el Señor: júzguese cada uno a sí mismo. Júzguese cada uno a sí mismo. ¿Cómo estamos? Mira, hermano, escucha estas palabras que escribí aquí. Cuando el perdón es verdadero, permitimos que Dios sane nuestro corazón y que quite todo dolor, todo rencor, toda amargura, producto de la ofensa que hemos recibido. Y esta puede ser desde la más pequeña hasta la más grande ofensa. A veces, manera de chiste, ¿verdad? Pero a veces nos podemos ofender hasta porque estábamos en la fila de la comida y tú ya habías visto por ahí que te ibas a comer un taquito de chile relleno. Y resulta que cuando ya ibas a llegar se lo dieron a otra persona sin avisarte y te enojas. Te enojaste con la que vende los taquitos. ¿Por qué si ese era para mí? Y hay un enojo. Eso es algo cómico si tú quieres, pero que tal vez pueda llegar a pasar. Tal vez seas tan sensible o tal vez tan enojón que hasta esas cosas te hagan enojar. Desde ese detalle tan pequeño como el que no te den el paso cuando vas conduciendo tu automóvil, desde ese detalle tan pequeño hasta los más grandes detalles, ofensas realmente que dejan marca por mucho tiempo, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Hay que cuidar a nuestra iglesia, hay que cuidar a nuestra familia, hay que cuidar a nuestra pareja, a nuestros hijos. Tratar de no lastimarlos, de no ofenderlos, de no quedarles mal, para que no queden esas marcas, para que esas marcas aún después de ser perdonados no estén ahí. Hay que evitarlo, lo podemos hacer.
El Señor quiere, hermanos, que nosotros nos mantengamos fuertes, como último punto del tema de hoy. Que nos mantengamos fuertes en el Señor, llenos del Espíritu Santo. Y esto es para poder perdonar y también para poder pedir perdón en el momento indicado. Necesitamos saber perdonar en el momento indicado y necesitamos saber pedir perdón en el momento indicado. Tenemos que dejar que esa mala costumbre de que nos hagamos oxisos cuando tenemos que pedir perdón, pero muy exigentes cuando queremos que nos pidan perdón. A veces en los hogares, tal vez ha pasado en tu familia, hermanos, después de 42 años de casado, yo te puedo decir que a veces hay un disgusto en la pareja, en el hogar, en la casa, y hay una pequeña discusión o tal vez una gran discusión, y a veces optamos simplemente por callarnos, por no hablar, por no decir nada. Pero tal vez pasado un momento o un tiempo después, dice el Señor, no se ponga el enojo o la noche sobre tu enojo, no te duermas con esa ira, pero a veces acostumbramos a hacerlo y guardamos silencio. Y dejamos que se ponga el sol sobre nuestro enojo y guardamos silencio. Y estamos en silencio un día, 2 días, 3 días, y a veces los casos peores 1 mes o años. Y el Señor te dice en esta hora, tienes que ser fuerte en el Espíritu. Para que sí, ya sucedió la tormenta en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, no sé, con los amigos, ya sucedió el problema, pero tenemos que dar el primer paso en un momento dado para abrir nuestra boca y poder pedir perdón. Y también tenemos que abrir nuestra mente, nuestro corazón, para poder otorgar y dar ese perdón. Y los corazones sean sanados. Ten mucho cuidado, mi hermano. Dice Colosenses, vamos a terminar con esta cita, Colosenses 3, versículos del 12 al 13. Colosenses 3 del 12 al 13, dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aquí viene, hermanos, la parte esencial del tema que estamos viendo hoy, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Así también hacedlo nosotros. Mi hermano, yo te quiero invitar para que no busques venganza ni mantengas la ira en tu corazón. En 2 de Timoteo 1:7 terminamos, el Señor dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Y vuelvo a repetirlo por tercera vez, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y quiero que lo leas conmigo y lo declares en este momento, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No puedes controlar los actos de otra persona, no puedes controlar los actos de tu pareja, de tu patrón, de tus hijos. No, a veces no los puedes controlar, pero puedes controlar los tuyos. Y el Señor te dice, tú tienes un espíritu de poder, de dominio propio. Y yo quiero invitarte, mi hermano, para terminar esto, que elijas perdonar, que te fortalezcas en el Espíritu Santo, que cada que vayas a los pies del Señor le digas, fortalece mi vida en el Espíritu Santo. Quiero ser una persona espiritual. Cuando Eliseo, hermanos, le pidió algo a Elías, fue algo tan contundente y tan sabio, y le dijo, doble porción del Espíritu de Dios que hay en ti, yo lo quiero en mí, porque con ese Espíritu yo tengo poder y tengo dominio propio. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Yo te invito a que cierres tus ojos. Padre, en esta hora te agradecemos, Señor. Te agradecemos porque yo sé que tú vas a fortalecer vidas, vas a fortalecer mentes, corazones, hogares. Señor, también creo que puede haber hogares donde hay muchos problemas. Tal vez hogares, Señor, que estén pasando por situaciones difíciles y complicadas. En este momento te pido por esa petición especial, Señor, que estos hogares sean restaurados, que estos hogares sean restaurados en el perdón, en el amor, en la misericordia,
en el dominio propio, Señor, en la tolerancia, y que sean fortalecidas estas personas que conforman este hogar, el esposo, la esposa, los hijos, que sean fortalecidos con tu Espíritu Santo, que sean fuertes en tu Espíritu, que sean fortalecidos, Señor. Te pido por la iglesia también. Las familias conformamos la iglesia, por eso he pedido primero por ellas, pero ahora te pido por tu iglesia, que tu iglesia sea una iglesia firme, una iglesia, Señor, que sepa caminar en el perdón, en el amor y en la misericordia, en la tolerancia, y que estemos de un lado, estemos del otro, sepamos tomar la iniciativa, dar el primer paso, y que tu Espíritu Santo nos dé, Señor, el valor de poder pedir perdón y también de poder otorgar el perdón cuando sea necesario. Bendice a tu iglesia, a las familias, las necesidades que hay también las ponemos en tus manos. Gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.